¿Sabes por qué? Porque el simple hecho de que estés aquí ya significa que has tenido victoria. Amén. Que estés aquí, hermano, ya quiere decir que has tenido una pelea, una lucha y has vencido y el Señor te ha dado la victoria. Amén. Podrías estar en cualquier lugar en este momento. Podrías estar en tu casa, como siempre en el centro, dando vueltas por ahí, pero has decidido estar aquí. Amén. Hoy sos una persona victoriosa, bendecida porque has venido a recibir de la palabra del Señor. Amén. ¿Somos victoriosos o no somos victoriosos? Amén. Amén. Créalo, hermano, créalo. Y si somos victoriosos, significa que el Señor nos ha dado esa victoria, ¿verdad? Porque si fuera por nosotros, nada seríamos, nada podríamos si no fuera por el Señor. El Señor nos ha dado una victoria. ¿Eso qué quiere decir? Que Él ha escuchado. Amén. El Señor ha escuchado nuestro clamor en el momento de desesperación, en el momento de pereza, de desgano. Señor, dame fuerza porque quiero ir a tu casa. Seguramente habrás dicho, estoy cansado, estoy dolorido, no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas ni de bañarme. Pero Señor, dame fuerza, quiero ir a tu casa a recibir de tu palabra. Amén. Y el Señor te ha escuchado, dice su palabra. Dice el Salmos, lea esta palabra, el Salmo 18. Hermosa palabra, escuche. Salmo 18. 18:6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Amén. Qué hermosa palabra, escuchen. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él, hermano. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso, el Señor te escucha. El Señor te escucha, el Señor cuando te escucha, responde. Y si te responde, te va a dar la victoria de lo que estás buscando. Amén. Qué hermoso es venir a la casa del Señor, haber vencido, haber superado la prueba de quedarnos en casa. Amén. Y es cuando te escucha el Señor. Pero ¿qué pasa cuando el Señor no nos escucha? ¿Ven? ¿Qué pasa cuando no escuchamos la voz del Señor? No tenemos la respuesta del Señor. Dice su palabra que Él da fuerza, da esfuerzo al cansado y multiplica al que no tiene ninguno. ¿Amén? Dice su palabra que los jóvenes, los muchachos flaquean y se desmayan, caen. Dice que Él, a los que están con Él, dice su palabra en el Salmo, en el Isaías capítulo 40, dice que levantarán sus alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. El Señor responde a nuestro llamado, a nuestro clamor. Él es nuestra respuesta. Pero en el momento cuando no escuchamos, cuando no escuchamos su voz, cuando su voz se demora en responder, cuando su respuesta tarda, ¿qué es lo que está pasando? La palabra de Dios nos enseña que hay razones por las cuales el Señor no nos responde. Amén. Y hay muchas razones por las cuales nos responde. Por ejemplo, cuando pedimos mal por motivos personales y egoístas, dice su palabra en Santiago capítulo 4 versículo 3, que el Señor no nos responde. Porque pedimos para nosotros de manera egoísta, el Señor no nos escucha. Dice en el Salmo 66, 18, cuando oramos, guardando maldad en nuestro corazón. Cuando guardamos maldad en nuestro corazón, dice que el Señor no nos oye. Cuando permanecemos en el pecado, Isaías 59, 2, cuando permanecemos en el pecado, no nos arrepentimos, dice que el Señor cierra sus oídos. Amén. Cuando hacemos oídos sordos al clamor del pobre, y cuando nosotros llamemos a Él, Él no nos va a responder. Amén. Cuando el marido no honra a su mujer, también dice que es tropiezo en el momento de oración. El Señor no nos escucha. Pero hermanos, la mayoría de estas cosas es por causa de nuestra desobediencia, ¿verdad?
por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra desobediencia a nosotros, el Señor no nos puede escuchar por causa de que estamos apartados. Pero ¿qué pasa cuando estamos en la obediencia? Yo entiendo, yo estoy en el error, yo estoy equivocado. Si el Señor no me está escuchando es por algo me está queriendo decir, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Empezar a analizarme. ¿Qué estoy haciendo mal? No estoy respetando a mi esposa. No estoy haciendo esto, no estoy haciendo aquello. Pero ¿qué pasa cuando estoy en el camino? Cuando estoy perseverando, cuando estoy aguantando, cuando sigo, pero el Señor no responde. ¿Qué pasa cuando estoy haciendo la voluntad del Señor y pareciera que Él no está, que Él no me escucha, que Él no me tiene en cuenta? ¿Verdad? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacemos? Vamos a la palabra del Señor en el libro de San Marcos, capítulo 4. En el libro de San Marcos, y aquí tenemos una historia de unos varones, los cuales estaban en la voluntad del Señor, pero en el momento de prueba, en el momento de esa prueba, de esas circunstancias, sentían que el Señor no les escuchaba, sentían que el Señor no estaba, sentían que el Señor no escuchaba su clamor. San Marcos capítulo 4, versículo 35 dice: Jesús calma la tempestad. Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Estamos todos? Amén. Dice la palabra del Señor: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, ¿qué les dice? Pasemos al otro lado. Amén. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, ¿verdad? Amén. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, que ya se estaba por hundir. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento. Dice que el Señor se levantó y empezó a reprender al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo, ¿qué dice? Bonanza. Gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces dice que sus discípulos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, aquí tenemos una historia de los discípulos, hombres conocedores de lo que es no sé la palabra pilotear, ¿no? Pero los que conocen lo que es andar del mar, conocen el mar de Galilea completamente, cómo se transforma con los lugares peligrosos en el cual deben navegar. Pero esos eran hombres conocedores del arte de la navegación. Tenemos hombres que el Señor le dice: crucemos al otro lado, y ellos obedecen. Hermanos, cuando nosotros elegimos estar en el camino del Señor, el Señor, quiero que prestes atención, te va a llevar por un camino en el cual vos vas a depender de Él. Amén. Cuando decidimos entrar en el camino del Señor, decidimos elegir a Cristo, que Él entre en nuestra vida, el Señor nos va a llevar a un lugar en donde podamos depender solamente de su voluntad. Amén. Mientras no estemos en ese camino, amén, mientras no estemos en ese camino, el Señor no puede usarnos. Amén. Los discípulos del Señor les
dice, pasemos al otro lado. Y estos discípulos, dice, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, subieron a la barca y se mandaron a cruzar. Cuando el Señor te quiere usar, no te va a usar aquí en la tierra. No te va a usar en un suelo firme, de donde vos te sientas seguro. Cuando el Señor te quiere usar, te va a usar en su camino. Amén. En un lugar donde solamente vas a depender de Él. De no tengas escapatoria, no tengas para dónde huir, sino a su presencia. Amén. El Señor te va a usar. Si el Señor te quiere usar, va a elegir el camino en el cual vas a andar. Amén. Dice, y pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba el agua. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Hermanos, cuando hacemos las cosas bien y estamos en la voluntad del Señor, aquí observamos cómo los discípulos estaban en la voluntad del Señor, obedeciendo al Señor, se suben a la barca, están en la voluntad del Señor, y dice que se levantan un viento fuerte que empieza a levantar las olas y que esas olas ingresaban en la barca. Amén. Y aquí, hermanos, hay algo que debemos entender. Hay 3 errores que cometemos nosotros de pensar, o de la manera de pensar o de actuar cuando estamos haciendo bien las cosas y no salen como pensamos. Cuando hacemos bien las cosas, estamos perseverando, permaneciendo en el Señor. Permanecemos en el Señor y empiezan a suceder unas cosas malas, empiezan a venir las tormentas, las pruebas, las luchas, y el Señor nos responde. Es porque el Señor te está probando. Amén. El Señor te está probando, el Señor te quiere probar. Obviamente, descartamos los otros versículos que hemos leído hace rato. Si Dios no te responde, porque si estás en pecado, estás en desobediencia. Pero yo estoy hablando de aquellas personas que están en obediencia, aquellas personas que están permaneciendo, que están resistiendo, que quieren hacer la voluntad del Señor y no escuchan esa voz. Primero y principal, el Señor te va a llevar a un lugar donde vas a depender solamente de Él para ponerte a prueba. La palabra de Dios nos cuenta que minutos antes de subir a la barca, el Señor Jesucristo estaba enseñando. Estaba enseñando a la multitud y así también a sus discípulos, y enseñaba acerca de la fe. Enseñaba acerca de la parábola de las semillas. ¿Se acuerdan de la semilla de mostaza? Dice, en el versículo 30 dice también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O a qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es el más pequeño de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Amén. Minutos antes estaba enseñando lo que era la fe, lo que era el reino de Dios, de qué se trataba el reino de Dios, cómo debíamos movernos en el reino de Dios. Minutos después lo estaba poniendo a prueba, lo que les había enseñado. Amén. El Señor, primero, si estás en obediencia, el Señor te va a enseñar la palabra. Pero es necesario que empecemos a practicarlo. Dios nos va a enviar pruebas para que empecemos a poner en práctica. Amén. Así que no nos quedemos, no nos desalentemos, no nos desanimemos si vienen tormentas, si vienen vientos, si vienen lluvias. Amén. Si se sacude nuestro hogar, no tengamos temor, porque el Señor está con nosotros. Amén. El primer error que cometemos cuando empezamos a flaquear, a dudar, a temer, entramos en crisis o en ansiedad porque el Señor no nos responde. Pero si estoy haciendo bien las cosas, ¿por qué el Señor no me responde? Porque si yo le estoy sirviendo, ¿por qué Él no me responde? Si trato de crecer y el Señor no me habla, pareciera que no me tiene en cuenta, entras en desesperación, en miedo, en pánico. Y el primer error dice 37, pero se levantó una gran tempestad de viento.
El primer error es pensar que ahora que estás en el camino del Señor, que estás haciendo las cosas bien, no te va a sobrevenir nada. Ese es el primer error. Pensar que vos no te mereces esa prueba, esa tormenta, esa tribulación. Dice en el libro de Mateo, capítulo 24, Mateo 24, 9, dice su palabra: y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Escuchen lo que dice el Señor Jesucristo. Ahora que vienes al camino del Señor, no siempre va a ser todo color de rosa. Ahora que estás en el camino del Señor, las tormentas no van a cesar. Los problemas no van a parar. Ahora que estás en el camino del Señor, se te va a hacer difícil algunas cosas. Por causa del nombre del Señor Jesucristo. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo que queremos andar en la voluntad del Señor, lo que hemos obedecido, nos hemos metido en la barca y hemos obedecido la palabra del Señor que nos dice: vamos al otro lado. Amén. Van a sufrir persecución, van a sufrir problemas, van a sufrir tormentas, por el simple hecho de obedecer la palabra del Señor. Amén. Así que el primer error es pensar que no nos merecemos pasar por lo que estoy pasando. El primer error es pensar que no somos, de que las cosas que hacemos es para que no nos pasen las cosas malas. Dice en Efesios 2:10, lo leo bien clarito así se entienda. Efesios 2:10. Porque somos hechuras suyas, creadores en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, aún las cosas buenas que estás haciendo en el camino del Señor no son para que te gloríes, no son para que te jactes, no son para que vos pienses que el Señor te debe algo, sino que el Señor ya lo preparó de antemano para que nosotros andemos en eso. Pero esas buenas obras son para la gloria del Señor. Amén. Lo primero que debemos entender, hermanos, que cuando pasamos por esta tormenta y el Señor no está respondiendo, es entender que es una prueba de parte del Señor. Amén. El Señor nos está probando. No estás en pecado, no estás en desobediencia, estás buscando al Señor constantemente y el Señor no nos responde. El Señor está tratando contigo. Amén. En Lucas capítulo 17 versículo 10 dice: porque una vez de haber hecho lo que teníamos que hacer, dice su palabra, siervo inútiles somos. Amén. Así no nos podemos jactar de las cosas buenas que hacemos. Si venimos y estamos en la voluntad del Señor, las tormentas, los problemas, las persecuciones van a estar, hermanos. Va a estar, así que no entremos en pánico, no entremos en temor, en miedo, no entremos en depresión. Aguardemos porque es prueba del Señor. Amén. Amén. Vamos otra vez al libro de Marcos. Segundo error que cometemos en el momento de entrar en esa ansiedad o en esa crisis cuando el Señor no está respondiendo. Dice el 37, pero se levantó una gran tempestad de viento. Pero dice que más sigue. Y este viento que hacía echaba las olas dentro de la barca. Amén. Podemos estar firmes en
Señor, podemos estar tranquilos en el Señor, confiados en el Señor, aunque alrededor nuestro las tormentas estén azotando nuestra vida. Pero el segundo error es cuando dejamos que esas aguas ingresen a nuestra barca. El segundo error es permitir que esas aguas ingresen a nuestra vida. ¿Y cómo es esto? De que las aguas ingresan a nuestra vida. Por ejemplo, se me pincha la moto, se me rota la moto. Bueno, no voy a poder ir a la reunión hoy. Está ingresando agua en tu barca. Estás permitiendo que ingrese agua a tu barca. Y no tengo dinero para ir, entonces no voy a ir a la reunión. No puedo ir este domingo porque no tengo dinero. Estás permitiendo que ingrese agua a tu barca. Amén. ¿Cómo es esto? Cuando las circunstancias de afuera, las tormentas comienzan a cambiar tu estilo de vida. Ahí estás dejando que las aguas ingresen a tu vida. Amén. ¿Se entiende? A ver, por ejemplo, estoy cansado y todo el día he trabajado. No tengo ganas de orar. Estoy cansado, no voy a orar. Esta noche no voy a orar. Estoy muy cansado, he trabajado para el Señor, o he trabajado, he tenido mi empleo y he hecho esto, no voy a orar hoy. Estás dejando que entre las aguas a tu barca. Estás dejando que las tormentas de afuera ingresen y afecten tu estilo de vida que llevabas como cristiano, como obediente en el Señor. Amén. Segundo error, permitir que las aguas ingresen a nuestra barca. Permitir que el problema, la tribulación, la prueba empiece a cambiar mi manera de moverme en las cosas del Señor. ¿Se va entendiendo? No tengo quien me lleve. No tengo quien me lleve. No puedo ir al Señor porque no tengo quien me lleve. Y si yo me quedo, me voy a empezar a hundir. Amén. Si yo me quedo y cada vez que el diablo, esta es la tormenta de esta persona, esta es la prueba, ¡pum! No tienes en qué ir, no vas a tener nunca en qué ir, mientras vos no empieces a sacar esa agua. ¿Cómo es sacar esa agua? Bueno, aunque sea caminando me voy. Aunque sea caminando voy, aunque sea, no sé, 2 palabritas, pero me arrodillo, aunque me quede dormido a los pies de la cama, pero me arrodillo, hago el intento. Eso es sacar las aguas de tu barca. No permitir que la tormenta ingrese a tu barca, que te afecte tus circunstancias, que tu alrededor afecte tu familia, tu hogar, tu forma de vivir. Amén. No debemos permitir que las aguas ingresen a nuestra barca. Amén. Ese es el segundo error. Y el tercer error que cometemos, que es consecuencia de permitir ingresar a la barca, dice que el Señor Jesús estaba en la popa. O sea, en la popa es la parte de atrás del barco, durmiendo sobre un cabezal, y se despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y dice que el Señor se levantó, hizo cesar el viento, hizo callar el mar, y dice que después dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y dice: entonces temieron con gran temor. Ahora, ¿qué ha pasado? La tormenta, la prueba, la tormenta estaba afuera del barco. La tormenta ha ingresado en la barca. Empezó a cambiar tus circunstancias. Ahora dice que esa tormenta ha ingresado en el corazón de Jesús. Tanto así que empezaron a tener miedo y temor estando Jesús ahí en la barca. Estando Jesús en la barca. Siendo Jesús minutos antes o horas antes enseñándoles acerca de la palabra, enseñándoles lo que era la fe, lo que era permanecer, resistir, cómo es el reino de los cielos.
ahora estaban con temor. Y dice que dicen, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién es este? El tercer error es permitir que ingrese a nuestro corazón. Que esa crisis, que esa desesperación, que ese miedo, ese pánico comienza a afectar tu corazón. Amén. ¿Se va entendiendo? El Señor nos responde. Gloria a Dios. El Señor nos responde, y si Dios nos responde, nos da la victoria. Amén. Él nos va a dar la victoria. Si nos responde es para que tengamos victoria. Pero si el Señor no nos está respondiendo, algo estamos haciendo mal. O si estamos haciendo bien, el Señor nos está poniendo a prueba. Debemos resistir, no dejar que las circunstancias de nuestro alrededor invaden, ingresen, que cambien nuestro estilo de vida, que cambien aún nuestra manera de pensar. ¿Y por qué pasaba esto a los discípulos? Dice, porque decían, ¿quién es este? ¿Quién es este? Desconocían quién era el Señor Jesús, aún no lo conocían. Hermanos, el temor va a ingresar a nuestra vida si no nos preparamos en esto. En el momento de las circunstancias, en el momento de las pruebas, si no conocemos las promesas que el Señor tiene para nuestra vida, vamos a ser burlados, vamos a ser engañados. Amén. Vamos a tener temor de las circunstancias que nos vienen, porque no conocemos la palabra del Señor. Amén. Y aquí se le insta a que usted conozca la palabra. Y más, hoy, si yo lo que yo estoy hablando, usted tiene que estar con la Biblia ahí, tachando, anotando. Y después en casa voy, ¿será verdad lo que hablo? Capaz que el hermano Max está hablando cualquier cosa y yo estoy creyendo todo lo que dice. Entonces vengo y examino la palabra del Señor. Hermano, y ahí no vamos a ser burlados. Ahí no vamos a ser engañados por nadie. Si venimos a la palabra de Dios, si formamos nuestra relación personal con el Señor Jesucristo, si empezamos a conocer a nuestro Señor. Si no conoces las promesas, fácilmente vas a ser engañado por las promesas que te ofrece el mundo. Cuando no conoces las promesas que el Señor dice, yo estoy contigo a donde quiera que tú vayas, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, dice el Señor. Cuando no conoces su palabra, cuando no conoces su promesa, viene cualquier propuesta del mundo y nos dejamos llevar por eso. Viene cualquier trato del mundo y nos dejamos llevar porque no conocemos las promesas del Señor. ¿Y cuál es la promesa más grande que el Señor nos hace? Pasemos al otro lado. Aquí el Señor estaba preguntando. ¿Estaba preguntando a los discípulos? No, ¿verdad? ¿No le estaba? Sí, si pasamos al otro lado. ¿O estaba diciendo, ¿podremos pasar al otro lado? No, ¿qué le estaba diciendo? Pasemos al otro lado. Vamos a pasar al otro lado. Amén. El Señor te dice, vamos a pasar al otro lado. Cuando crees en esa promesa que el Señor dice, hay un cielo, hay una tierra nueva, hay un lugar nuevo para tu vida, el Señor dice, vas a pasar al otro lado y te aferras a esa palabra, nada te va a poder llevar. Amén. Vendrán vientos, vendrán tormentas, las circunstancias te querrán apagar, pero no, vos vas a permanecer porque has creído en la palabra del Señor que te dice, vamos a pasar al otro lado. Amén. El Señor te dice esto. Pasemos al otro lado.
¿Va a costar? Va a costar. Vas a sufrir aún más que cuando estabas en el mundo. Injusticias, hermanos, no somos de este mundo. Dice su palabra. No somos de este mundo. Y andar en el camino del Señor en este mundo es andar contra la corriente. Amén. Andar contra la corriente es recibir todo de frente. Recibir todos los golpes, los ataques del enemigo de frente. Amén. El salmón, dice que el salmón. ¿Pescado? ¿Ah? ¿El pescador? No. El salmón crece en las alturas de las montañas, crece. El huevito del salmón crece y viene bajando. Viene bajando el salmón por el río y va creciendo, va creciendo. Cuando llega a una madurez el salmón, hay en su interior, dice que en su interior, en el ser, se le activa como una neurona que dice que él no pertenece allá abajo, sino que él pertenece allá arriba. Y el salmón hace eso, vuelve a los lugares donde él pertenecía, pelea contra la corriente y salta, y a veces puede estar semanas en un solo hoyo, pero siempre saltando, siempre tratando de avanzar, siempre tratando de cruzar, de ir más, subir un poquito más. Toda su vida, su intento es volver de donde él ha nacido. Hermano, nosotros somos así. En este mundo, en la corriente de este mundo, somos como ese salmón. Amén. Aunque a veces pareciera que estamos estancados y no avanzamos, pero todo nuestro ser quiere cruzar, quiere pasar, quiere saltar, quiere avanzar. Muchas veces las colinas son altas, por eso el salmón no puede seguir. Pero en nuestra naturaleza está el volver a los caminos del Señor, volver a las alturas. ¿Para qué? El salmón va, logra llegar, pone el huevo y muere. Y ahí se vuelve a cumplir el ciclo. El huevito vuelve a crecer, vuelve bajando hasta que se activa esa neurona en el salmón que lo hace volver. Hermanos, nosotros así, cuando descubrimos, andamos por este mundo y descubrimos de dónde pertenecemos, buscamos volver a los caminos del Señor, volver a la presencia del Padre. Amén, hermanos. Así que el Señor te dice, hermano, esta noche, vamos a otro lado. Vamos a otro lado. Vamos a llegar a otro lado. No te turbes, no te desesperes, no entres en pánico, no sientas temor, no sientas miedo. El Señor ya te ha dicho, vamos a llegar al otro lado. Amén. Cuando tú te aferras a esa palabra, las circunstancias que vienen a tu alrededor son como nada, hermano. Son como nada. Porque yo ya he creído en mi Padre. Y yo sé que esto, aunque las circunstancias a mi alrededor sean distintas y no parezcan, yo ya he creído en mi Padre, que Él me ha dicho, vamos a cruzar al otro lado. Y si Él me ha dicho, yo voy a llegar. Amén. Amén, hermano. Póngase de pie unos minutos. Vamos a orar al Señor.